Buenos días, compañeros. Bueno, aquí le vamos a dar una fracción, ¿cierto? Para explicar más o menos el funcionamiento de los turbocompresores, ¿cierto? Bueno, la historia de los turbocompresores. La historia del turbo de alimentación es casi tan antigua como el motor de combustión interna, ¿cierto? En 1896, Rudolf Diesel investigó incrementar la potencia y reducir el consumo de combustible, ¿cierto? Al implementar un turbocompresor a los motores, ¿cierto? Y así obtuvo un 40% de potencia superior, ¿cierto? Con algo que desperdiciaba hasta ese momento, ¿cierto? Que era el flujo de gases de escape, ¿cierto? Que ahora lo aprovechó y aumentó la potencia del motor a un 40%. Bueno, el diseño del turbo, acá tenemos la sección del compresor y la sección de la turbina. La entrada de aire, ¿cierto? Entra la entrada de aire de la atmósfera, filtrado por los filtros, obviamente, ¿cierto? La rueda compresora, como el nombre lo dice, comprime el aire, lo manda o hacia un enfriador, que sería un intercooler, aftercooler, y luego lo ingresa a la admisión para aumentar la cantidad de aire que entra a la cámara de combustión. Es impulsado mediante un eje, ¿cierto? Que tiene otro a la vez, que está en la sección de la turbina, ¿cierto? Que aprovecha los flujos de aire de los gases de escape, ¿cierto? Mueve la turbina, hace girar la turbina y de ahí se va al escape, al silenciador y a la atmósfera. Ese giro se comunica mediante el eje y hace girar el compresor, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos las partes principales del turbocompresor, ¿cierto? Tenemos la sección de escape y la sección de admisión, ¿cierto? Este es un turbo lubricado por aceite de motor, o se saca una línea de la galería principal de lubricación de motor para luego ingresarlo y lubricar los cojinetes internos del eje que comunica el compresor y la turbina, ¿cierto? Tenemos anillos deflectores de calor, ¿cierto? Tenemos cojinetes axiales, tenemos los anillos de pistón, ¿cierto? Cubierta compresora, ¿cierto? La rueda compresora, tenemos la carcasa de aluminio, que es la de admisión, y generalmente la de escape es de fierro fundido, ¿cierto? Por las variaciones de temperatura, ¿cierto? Ya. Generalmente los turbos tienen una válvula de alivio que se llama wastegate, ¿cierto? Y aquí, como muestra el video, cuando la presión, ¿cierto?, del múltiple admisión llega a lo que el fabricante nos indica, ya sean 20, 25 presión de voz, ¿cierto? Del mismo conducto de múltiple admisión sale una línea a una válvula, ¿cierto? Que la presión vence el resorte, desplaza la válvula y abre los gases de escape que está generando el motor y lo manda directo a escape para controlar la velocidad de la turbina y por ende controlo la presión de carga del turbocompresor, ¿cierto? Bueno, luego aparecieron los turbos de geometría variable, ¿cierto? Los turbos de geometría variable cambian la velocidad, ¿cierto?, de la turbina mediante estas paletitas, ¿cierto?, que lo que hacen es o aumentar el flujo de aire o disminuir el flujo de aire de gases de escape, para así obtener una máxima velocidad del turbo a bajas RPM. Generalmente estos están aplicados a los motores diésel, ¿cierto?, que tienen dos modos de actuación. Entonces, tenemos el modo de actuación por un motor eléctrico paso a paso, ¿cierto?, más un sensor de posición que va controlado por el SM de motor, que dependiendo de las diferentes condiciones del motor va variando la posición de los álabes adicionales que aumentan o disminuyen el flujo de aire en la turbina, ¿cierto?, para así obtener una alta presión de descarga del turbo a baja RPM, ¿cierto? Y la otra accionamiento que tenemos es por una válvula de vacío que se conecta al mismo vacío que genera el motor y controlado por una electroválvula. Y aquí las dos hacen lo mismo, aumentan la velocidad de flujo de aire o la disminuyen para así obtener una salida de alta presión a baja RPM. Por otra parte tenemos los supercargadores, ¿cierto? Los supercargadores son dos rotores que trabajan en conjunto, que están adosados
con una correa al giro de la polea del cigüeñal, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que la relación de giro mediante las poleas es de 4:1. ¿Qué quiere decir? Que el motor, cuando está en ralentí a 700 RPM, ¿cierto? Por la multiplicación de giro, tenemos 2800 RPM que gira el rotor. Al girar el rotor a 2800 RPM, ¿cierto? Ya en ralentí tenemos una sobrepresión en la múltiple admisión. Obviamente, cuando aceleramos el motor, incrementa esa relación de giro y por ende incrementa la presión. Entonces, desde el momento que parte el motor, ya el supercargador mantiene una presión positiva elevada en el múltiple admisión. ¿Ya? Ya, aquí tenemos las partes del turbocompresor, ¿cierto? Tenemos el engranaje secundario, ¿cierto? El eje principal que está adosado a la polea, ¿cierto? Del eje cigüeñal. Y una válvula controladora de presión, ¿cierto? Internamente toman aire de la admisión, lo mete a los rotores incrementan esa presión y la mandan directamente o a un enfriador y de ahí al múltiple admisión. ¿Ya? Y las aplicaciones de los supercargadores, ¿cierto? Aquí tenemos la aplicación en un motor V8, ¿correcto? Que aquí se logra observar que está conectado mediante una polea directamente al giro del cigüeñal, ¿cierto? Aquí tenemos un filtro de aire que el mismo supercargador succiona aire de la atmósfera para así poder comprimirla, aumentar la presión y le ingresa al motor. ¿Ya? Entonces, esa sería una explicación breve de cómo funcionan los turbos y los supercargadores. Muchas gracias. Momento tenemos un turbo, ¿cierto? Que está instalado en un motor CAT C175 de 16 cilindros en B, ya con una potencia de 3500 HP, instalado en un equipo 794AC, ¿cierto? Un camión con propulsión eléctrica. Este turbo es de una aplicación de doble rueda compresora, ya que es un turbo de high altitude, de alta altitud. En estos momentos estamos a 4600 metros sobre el nivel del mar, en faena Coyahuasi. ¿Ya? La característica de este turbo es que consta con dos ruedas compresoras más un sensor de velocidad, ¿cierto? De efecto pickup magnético, ¿cierto? Tenemos la línea de lubricación que está en paralelo con el turbo que está al lado, que son del banco derecho, ¿cierto? La cañería de enfriamiento de refrigerante motor, ¿cierto? Tenemos el ducto de admisión que por aquí ingresa el aire filtrado, ¿cierto? Del ciclónico, que allá están los filtros primarios y secundarios de aire de admisión. La primera rueda compresora comprime el aire ingresándolo a la segunda rueda compresora para luego volver a incrementar la presión, y en paralelo con el turbo de al lado, o su turbo gemelo, se va para el aftercooler para así enfriar el aire, para luego retornar por esta cañería e ingresa al múltiple de admisión, en la cual ingresa a todas las unidades de este banco. Y acá tenemos el sensor de temperatura de admisión y el sensor de presión de admisión, que en este caso sería la presión de voz o de refuerzo. ¿Ya? Luego tenemos la turbina, ¿cierto? Que aprovecha los gases de escape del motor para hacer girar las dos ruedas compresoras, y luego el excedente de gases de escape se nos va hacia el silenciador y hacia la atmósfera. Bueno, y así tenemos esta aplicación. Es un turbo un poco raro, doble rueda compresora, ¿cierto? Que está aplicado
a este motor en B de 16 cilindros, capaz de generar 3500 HP. Inyección Common Rail, ¿cierto? Que está adosada a un generador de corriente trifásica, ¿cierto? Sincrónomo. Y bueno, ese sería. Bueno, aquí tenemos un turbo de geometría variable, ¿cierto? Modelo Borg Warner, ¿cierto? Instalado en una BMW X1, motor diésel, motor V47 2.0. Es un turbo de geometría variable, controlado por un motor paso a paso más un sensor de posición, ¿cierto? Internamente mueve y desplaza la geometría, ¿cierto? Que son un conjunto de álabes que se van moviendo o cambiando su posición dentro de la turbina, ¿cierto? Para así incrementar o disminuir la velocidad, ¿cierto?, de la turbina, y por ende aumenta la velocidad del compresor. Bueno, este turbo lo hemos retirado, ya que, como se logra observar, el eje se fracturó por falta de presión de aceite, ya que, como se logra observar, el eje se fracturó por falta de presión de aceite. Este turbo se cortó el eje por falta de lubricación, de presión de aceite motor, ya que el motor cuenta con una válvula solenoide, que es la que controla la presión de aceite motor, y va energizada con 12 volts directos y controlado por la tierra desde el SM. Y al cliente se le quemó el fusible de la válvula, por ende el motor se quedó sin presión de aceite motor y se cortó el eje del turbo. Aquí observamos un turbo de geometría variable, un turbo de un Mercedes V6 3.0, geometría variable. Va en la turbina de escape.